Bueno, teníamos la clase de hoy que va a ser un poquito más coloquial. Ya les dije que tenían que revisar lo que habíamos aprendido en las 3 clases del libro de Yoná. El libro de Yoná. Platicamos que nosotros que el libro, vimos la historia del libro de Yoná según la Torah oral, nos apoyamos en la Mishnah, en lo que la Kabbalah dice, en los Midrash, por sobre todo, y la tradición que existe acerca de este libro, del ejercicio de leerlo en Yom Kippur. Eh, Conocimos quién era el profeta, qué pasó en su vida, y también por último nosotros estudiamos lo que la historia del libro nos estaba enseñando ya una vez conociendo al personaje y teniendo el significado de los lugares que menciona Tarshish, Nínive y todo esto, y hablamos de que todo eso estaba el plan del Mashiach allí, que precisamente inclusive platicamos de que la mentalidad hebrea es tomar de alguna manera específica y no general. Definitivamente, si nosotros sabemos que el profeta por desobedecer al Eterno fue a caer 3 días y 3 noches en la panza del pez, no vamos a pensar también que su majestad Yeshua por desobediencia llegó, ¿eh? Eso lo platicamos. Sin embargo, es interesante que fue necesario que Yoná, o sea, el personaje, fuera a la panza del pez, y que los Midrashim dicen que murió, o sea, que representa el Seol, que descendió 3 días y 3 noches, y que después de que resucitara, según el Midrashim, y lo vomitara el pez, y apareciera nuevamente, entonces es que llevaba el mensaje a Nínive, ¿verdad? Nínive, casa del pez. Pez está relacionado con Efraín, cuando Jacob lo bendice, que el Eterno te multiplique como los peces sobre la tierra. Así que ahora tenemos preguntas. Todo lo que hemos aprendido del Mashiach y de Yoná. Don Mordejai no tiene allá. No tiene, todo quedó claro. Me han dicho y nos ahorramos el viaje. Platicamos también, les voy a dar ideas. Cuando salimos de la última clase, ahí antes de subirnos a los vehículos, platicamos acerca del espíritu. Recuérdense, Mashiach ben Yosef asciende, y un espíritu de Mashiach ben David desciende. Un espíritu de Ben David que trae revelación, luz, elevación espiritual. Algo, y el Mashiach trabaja a nivel físico, ¿ya? Por eso es que el Mashiach se tiene como el cuerpo. Mashiach ben Yosef, cuerpo; Mashiach ben David, alma. Es más sublime la función de Mashiach ben David. Por eso está relacionado Mashiach ben Yosef con el norte, con el pan de la proposición que está al norte del lugar santo. Y Mashiach ben David está con la menorá que está al sur y tiene que ver con la parte sur. Entonces, platicábamos que el espíritu del Mashiach que desciende después de su ascenso no podía ser específicamente Ben David, porque todavía esa ruaj provoca teshuvá y comienza a preparar a las personas como una vasija, para que luego, como Mashiach ben David, una función de Mashiach ben David, deposite eso espiritual y lo eleve, trayendo luz, revelación y elevación espiritual a esa alma. O sea que lo difícil, como dice Weirer, es entender que parecieran dos Mashiach con dos funciones distintas, pero finalmente es el mismo Mashiach, es solo uno. Por eso es que, ¿quién hace esto? ¿Mashiach ben Yosef o Mashiach ben David? Entonces, hasta la misma pregunta comienza a marcar diferencias y podemos llegar a conclusiones que son distintos, pero es lo mismo. Solo que para que Mashiach ben David pueda operar en un alma, la función de Mashiach ben Yosef tiene que operar primero, limpiar, purificar, para que luego Mashiach ben David venga, deposite y eleve. Que eso era precisamente lo que hablaba Mashiach ben Yosef, cuando decía, si las cosas terrenales, o sea, todo lo que él habló y enseñó era enseñanzas terrenales, como Mashiach ben Yosef. Si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo entenderéis las cosas espirituales? Eso quiere decir que lo que venía como Mashiach ben David era elevación, que era cosas más sublimes, como lo que escribió
vemos nosotros a unos discípulos que no entendían cómo el Mashiach tenía que morir, no entendían nada, y murió el Mashiach, y ellos creían que, y otros que creíamos que era el Mashiach y todo. Sin embargo, vemos un libro como el de Yohanan, escrito años después, en donde explica todo eso, de la luz que da al principio vino a este mundo, esa luz que da vida al mundo. Entonces eran cuestiones que ya son como Mashiach ben David, que eleva, ¿ya? Está el micrófono, ¿ve? Por el micrófono no van a querer preguntar ustedes. Por eso dice que el Mashiach ben David es la Neshama y el ben Yosef es el cuerpo. Es el cuerpo, así es, por la función sublime y menos sublime, digamos, corporal, que el Mashiach ben Yosef trabaja con lo más bajo, limpia, purifica, como quien dice, ara la tierra, y el Mashiach ben David viene, pone la semilla, riega y hace que crezca. Las dos funciones distintas. ¿Sí? Y con respecto a lo de Yoná, parece que era la tradición de que cuando alguien no se portaba muy bien, lo que hacían era tirarlo al mar. No sé, eso sí no sé. Yo leí parte de eso en el libro, que esa ya era una tradición. Entonces me parece como que el hecho de que el pez se lo tragara, un poquito como alegórico, no tan literal. Que el pez se lo tragara. Sí, y después algo así, un lenguaje midráshico, figurativo, porque decía que ellos tenían esa costumbre de hacerlo, o sea, era una tradición de ellos de hacer eso, de tirar al mar, o sea, no fue la primera vez que pasaba. Sí, puede ser. Aunque en la narrativa del libro, si no me equivoco, los tripulantes no lo querían tirar. En la narrativa literal, no, y él decía, sí, soy yo, y tírenme, y no lo querían tirar, y al final como que contra su voluntad lo tiraron y se calmó el mar, ¿verdad? Pero válido el asunto, ¿no? Alzheimer, después voy con juez. No seas tímido, estás en confianza. Tomó la cámara, no te está viendo. Una pregunta. El estado del alma que tenía Yoná cuando lo resucitaron la primera vez, ¿fue el mismo estado de alma que tenía después cuando resucitó, cuando salió del pez? Bueno, lo que murió y resucitó en la panza del pez es un midrash. El texto no lo dice. O sea, el midrash habla de que murió y que por eso la panza del pez representaba el Seol, pero es un midrash. El texto del libro no lo dice. Pero lo interesante es que recuerden que a través de esos midrash los sabios hay una enseñanza decodificada, ¿no? O sea, que literalmente, si tomamos el texto, el personaje no murió y resucitó, por lo menos ahí en el pez. Pero hay un midrash que dice que sí. Entonces, pero el midrash no contradice lo que sucedió, sino que está dando una enseñanza más a profundidad, que era lo que su majestad Yeshua dijo. Así como Yoná pasó 3 días y 3 noches en la panza del pez, así el Hijo del Hombre tendrá que bajar al Seol. Bajar al Seol, dice, ¿verdad? Sí, ya me captaste. No, es lo bueno de agarrar el midrash, que el midrash no sucedió. Espérate, voy con doña Cata, espérate. Pero no quiere levantarse. Voy a reparar. Ajá. De bajar a la panza. Sí, pero pudo haber sido la narrativa, o sea, recuérdense que la narrativa es alegórica, pero en el texto, o sea, en el texto no tenemos un fundamento de que haya muerto.
Pero, sin embargo, el Midrash deja entredicho, ¿no? O sea, que sí debería de alguna manera tomarse como muerte, pero no podríamos decir que murió. O sea, yo a lo que digo yo es que si usted va con una persona y dice, mire, es que él murió en la panza del pez, el texto, cuando la persona vaya al texto va a decir, ¿de dónde sacaste eso? Sí, pero de una manera profunda. ¿Por qué? Porque pues ya sabíamos todo lo que en la cultura hebrea, en la Torah oral, se decía sobre Yoná, que era el Mashiach ben Yosef y todo lo que decía. Entonces ya atando todo, por ejemplo nosotros con toda esa información, que la supiéramos, y de repente viene el Mashiach ben Yosef y nos dice la señal de Jonás, nosotros ya captamos, sí, pero Jonás resucitó, Jonás es el Mashiach ben Yosef, él descendió, los sabios en sus midrash dicen que murió, que resucitó, que le dijo de la viuda, entonces atamos todo, ¿no? Pero eso es porque tenemos la información ahora. Pero no era solo ese descenso, sino lo que significaba, ¿va? Desaparecerse de la vista, bajar todo eso. Sí, esa es la señal de Yoná. Y no la deja solo ahí, sino que después el texto dice que así como Yoná fue y predicó a Nínive y ellos se arrepintieron por la prédica de Yoná, he aquí alguien mayor que Yoná, o sea que también se refiere al efecto que tuvo que ver que Yoná hizo que se arrepintiera ese pueblo. Y así también la señal del Mashiach es que nosotros hagamos Teshuvah. Gesed, después voy. Pero en esta perdón, en esta alegoría, ¿dónde está la casa de Judá? La casa de Judá no está. Es que se me presentó también por la misma pregunta del Shabbat, o sea, en el estudio, y con la alegoría igual que Noah, que aparece siempre las dos casas y las 70 naciones, y en esta parece que va para la casa de Israel. Nínive, sí, está hablando solo de Nínive, la casa y del está hablando pez. de las 70 naciones en el arca. Ajá, pero no pero está. ¿dónde está Judá? No está Judá, no lo veo. No lo veo. Podría ser porque si te das cuenta, estamos hablando del Mashiach ben Yosef, que según la parábola del hijo pródigo, va dirigido específicamente a recuperar al hijo pródigo. En la alegoría de Noah, pues está todo el pueblo, no estamos hablando de... En cambio aquí el Mashiach ben Yosef va dirigido exclusivamente a una casa, a un hijo pródigo que está perdido. Y que definitivamente, recuérdense que la casa de Israel tiene un gran efecto, una gran relación para las naciones, porque ahí es donde la casa de Israel está, y que gracias a que la casa de Israel está entre las naciones, es que se le predicó a todas las naciones, y que las naciones alcanzaron esa salvación. Pero ahí es donde no está Judá, ¿verdad? Porque tal vez es muy específico, dice, Yoná es Mashiach ben Yosef, porque según entendemos es Mashiach ben David el que va a unir esas varas, y que Mashiach ben Yosef solo como que de alguna manera prepara la labor, ¿verdad?, que hay que hacer. Sí, pero cuando dice las ovejas perdidas de la casa de Israel, casa de Israel a veces no solo es Efraín, sino también se refiere a todo el Israel, ¿verdad? Entonces puede entenderse, creo yo que se puede entender de las dos maneras. A ver, mejor pasamos. La primera pregunta es de qué punto he escuchado que mencionan al Mesías ben Yosef y al Mesías ben David. ¿Desde qué punto se parte que hacen una separación y después se vuelven a unir? Ok, porque hay un Mesías, ¿sí? Solo hay uno. Entonces no hay dos, siempre se ha hablado de uno. Me estás hablando de la Torah oral, ¿no? Sí. Va. En la Tanaj nos habla de una dualidad, nos habla de un Mesías sufriente, ¿verdad?
Isaías 53 presenta su cuerpo como expiación, por su llaga fuimos sanados. Usted está hablando de alguien que sufre, ¿ya? Y al mismo tiempo nos habla acerca de un rey triunfante. ¿Ya? Entonces hay alguien que va a reinar, y un solo pastor está sobre mis ovejas, es rey triunfante. Entonces, en la Torah oral se habla de un Mashiach ben Yosef, que sería el siervo sufriente, Mashiach ben Yosef, que se refiere al hijo de Jacob con Rachel, no es el esposo de Miriam, ¿no? Por eso, porque esta tradición viene desde antes de su majestad Yeshua. Un siervo sufriente porque Yosef descendió, fue vendido por sus propios hermanos como esclavo a otros, y él sufrió, y el Eterno estuvo con él, pero no hubo falta en él. Más adelante, Yosef, el Eterno lo levanta, lo pone por virrey, y él le da de comer a sus hermanos, le salva la vida a sus hermanos. Mashiach ben Yosef. Luego tenemos un rey triunfante que se conoce como Mashiach ben David. En la Torah oral también dice que el Mashiach tendría que venir en una generación totalmente pecadora o en una generación totalmente justa. Entonces ahí se aplica el Mashiach ben Yosef en una generación totalmente pecadora y Mashiach ben David en una generación totalmente justa. Entonces, dentro de la Torah oral, las perspectivas del pueblo, siempre había un Mashiach en una función, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Sin embargo, por este tipo de dualidad y no comprender bien estas dos funciones, hay también pensamientos dentro del judaísmo que creo yo que son más modernos que antiguos, que creen que hablan de dos Mesías distintos, uno que es de la casa de Efraín y otro que es de la casa de la tribu de Judá, de David, de la casa de David. Pero eso es nuevo, no, en los escritos antiguos siempre se habla de que es un solo Mesías, pero con dos funciones, ¿ya? Entonces, si viene un totalmente pecador, una generación totalmente pecadora, el Mashiach ben Yosef purifica la vasija para que Mashiach ben David pueda reinar. Dice, tiene que tener esa parte donde tiene que sufrir para poder alcanzar la meta para reinar, por decirlo así. No, no, porque si el pueblo fuera justo y anduviera en Torah, no hubiera sido necesario el sufrimiento. ¿Ya? Por eso es que el pueblo de Judá, como guardaba judaísmo, entonces ellos estaban guardando Torah en su rollo. Entonces ellos no podían haber estado esperando un Mashiach ben Yosef. Imaginémonos nosotros, pongámonos en el lugar del pueblo judío, sentate porque aquí va para largo. Pongámonos en el lugar, nosotros estamos guardando Torah, ¿sí? Y estamos bien. Y hay una profecía de un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef va a venir si todos nosotros somos totalmente pecadores, y Mashiach ben David va a venir si nosotros somos en justicia. Y nosotros estamos aquí. ¿A quién creen ustedes que estaríamos esperando? Al Mashiach ben David. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien, venimos a la sinagoga, guardamos Shabbat, guardamos las fiestas. Entonces, lo difícil que sería vernos a nosotros como observantes de la Torah, una generación totalmente pecadora, que merece que el Mashiach ben Yosef venga. Eso no puede ser. Por eso es que el judaísmo solo esperaba a un Mashiach ben David, y de alguna manera esa religiosidad tapó lo que ya se había escrito en la Tanaj y que los sabios de la antigüedad habían escrito a través de la Torah oral, tradición, todo eso que vimos nosotros. ¿Por qué? Porque si es una generación totalmente pecadora, ¿qué calidad de discernimiento y de interpretación torácica tiene esta gente? Si es una generación totalmente pecadora, ¿cómo van a ellos poder distinguir al Mashiach ben Yosef? Cuando eso significaría que nuestra observancia de la Torah está totalmente equivocada y que yo tendría que hacer teshuvah, arrepentirme y comenzar de cero, como comenzamos nosotros. Es difícil para ese, por eso es que ellos no miraban claro eso. Sus propios discípulos creían que ellos iban a levantar contra el Imperio Romano, por eso es que cuando lo van a arrestar, Pedro saca su espada, como que dice, vamos a pelear. No había entendido hasta ese momento
que el Mashiach tenía que morir. Ya, todavía no habían entendido, es bien difícil. Repito que Baruch una vez escribió, yo tengo en mi computadora un estudio, porque todos hablan de cuáles eran las perspectivas del Mashiach y todo, ¿no? Pero él se fue por la tangente, ¿no? Él comenzó a ver cómo sería el pueblo en el cual el Mesías tendría que venir. Entonces era mejor calificar la situación del pueblo que calificar a su majestad Yeshua como Mashiach. Entonces también hay que ver que desde el punto de vista del pueblo, el pueblo era totalmente pecador, pero observante de una religión. La dificultad que sería para ese pueblo religioso aceptar que su religión está totalmente equivocada. Y eso es lo que significa que su majestad Yeshua sea el Mashiach, que vino una generación totalmente pecadora. Eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo ellos pudieron haber discernido? Entonces, cuando uno regresa a la Torah, que eso en el cristianismo no lo menciona, no se sabe, comienza a ver toda esa información que había del Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, un siervo sufriente. Entonces comenzamos a ver las profecías ya congruentes, ¿no? Inclusive el judaísmo, muchos judíos que quieren que neguemos a su majestad Yeshua como Mashiach. Ellos dicen, mira, pero si el Mesías tenía que traer paz al mundo, ¿acaso hay paz en el mundo? ¿Cómo el que vino hace 2000 años pudo haber sido el Mashiach? Por no entender esa función de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Me entiendes? Ese es el asunto. ¿Ah? ¿Va, Baruch? Espérate, me toca con Mordejai. Don Mordejai es, ¿verdad? Don Mordejai tiene 3 en una. Padre Santo. Si Moshe tendría que meter al pueblo a la tierra prometida, no sabía que Yehoshua, él era el indicado para hacerlo, y él no lo haría. Ismat Bel Hashoeva, ¿qué significa en realidad? ¿Y por qué es el agua de vida? Padre, vamos a ver con la primera. La primera no entendí. Moshe no sabía que no iba a entrar. Lo supo casi que de muchos años antes, y por eso dice que estuvo rogando, implorando, hasta que finalmente él se cansó, como quien dice, entendió que el Eterno le había dicho que no, y él no sabía a quién más iba a escoger. No entiendo la pregunta en ese punto. La voy a leer otra vez. Si Moshe tendría que meter al pueblo a la tierra prometida, no sabía que Yehoshua, él era el indicado para hacerlo, y él no lo haría. No sabía. Si no sabía, lo supo cuando le pegó a la piedra y el Eterno le dijo el edicto. Desde ese momento él lo supo, aunque no sabía quién iba a ser delegado para meterlo a la tierra prometida. Hasta que en la parashá pasada el Eterno le dice que Yehoshua es el que lo va a suceder. ¿Suceder se dice? ¿Sí? Ahora, Beal Hashoeva quiere decir el verter de aguas, que era una festividad. Don Mordejai puede ver en nuestra página, busque un estudio que se llama El Estanque de Siloé. Ahí está todo eso, toda esa festividad, con detalle. Y la tercera pregunta, ¿qué era? ¿Cuál era la tercera? Porque es el agua de vida. ¿Por qué su majestad Yeshua es el agua de vida? No lo especificó, pero vamos a preguntarle ahorita para acá. Precisamente en Juan, cuando él dice eso, está precisamente en una festividad del verter de aguas en Sucot. Entonces había un gran simbolismo de que se estuviera efectuando la festividad del verter de aguas, y que él dijera que él era el agua, que todo aquel que en él crea correrán por ellos corrientes de agua viva. ¿Ya? Él lo dijo porque se refería a ese espíritu que tenía que decir el agua. Por eso hay que leer el estudio, que no lo especificamos muy bien aquí, lo que significa ese agua que se esperaba, ¿no? Para poder entender esas palabras de profundidad. El agua en la Torah es el agua en la Torah tiene simbología de la Torah. Entonces, por decir que él es el agua en la Torah. El río Gijón está poniendo acá. El río, no, la fuente es la fuente Gijón. Es una fuente de agua que está en el mar.
en el Monte de los Olivos, ahí nace el agua y por un acueducto subterráneo es llevado al estanque de Siloé. No sé si contesté la pregunta, don Mordejai, pero por favor plantéela otra vez. ¿Alguien más? Si no, voy a cenar temprano en la casa. Baruch. Pero ¿verdad? Cuando estudiamos en la Torah oral que como no le permitió a Moshe entrar, el Eterno le dijo que iba a ser testigo cuando viniera el Mashiach, que es la voz de la Torah, por lo que decía don Alejandro. Ya. Sí. Lo otro era de lo del estudio aquel, porque yo llegué a sacar ese tipo de estudios. Ya. Porque cuando había aquella crisis de que había muchos que estaban desvirtuando la imagen de Mashiach, Ya. aprendí ese principio en el Pirkei Avot. Decían que cuando lleguen testigos, investiga a los testigos si son en realidad dignos de creerles. Eso fue lo que nació el estudio. Y ahí brotó la chispa y dije, bueno, en realidad ellos están diciendo que no es el Mashiach, pero ¿cuál es su solvencia moral o espiritual para que ellos determinen si es o no el Mashiach? Por eso llegué a la conclusión, mejor voy a investigar primero al pueblo, si lo que dicen o cómo es su vida, y ahí llegué a las conclusiones que están en el libro. Mira, qué interesante, ¿ya vieron? ¿Entendieron lo que dijo? Sí, está claro. Díganme. Enviado a ese lugar, nosotros podríamos en nuestros tiempos caer también bajo ese espíritu religioso y dejar de ver realmente la luz del Mashiach en nuestra vida. Sí. ¿Y cómo puede uno analizar cuando eso esté aconteciendo? O sea, personalmente, ¿verdad? O sea, cómo uno puede estar atento cuando uno pueda caer en esa situación. Bueno, hay características bien importantes. Primer lugar, para nosotros el matrimonio o el hogar sería el termómetro para saber si nuestra espiritualidad es correcta, ¿verdad? O sea, hay síntomas. Supongamos, también Su Majestad Yeshua hablaba que lo más importante de la Torah es la fidelidad, el gesed y la misericordia. Entonces, estoy hablando de actitudes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podríamos ver eso en estos religiosos del tiempo de Su Majestad Yeshua? Que Su Majestad Yeshua sanaba a uno de sus hermanos en Shabbat y ellos no se alegraban por la salud de su hermano, ¿ya? Entonces, esos son síntomas. Por eso es que necesitamos una enseñanza que nos esté recordando todo eso, primero, y segundo, que entre nosotros nos estemos apoyando cuando estamos actuando mal y que podamos reaccionar. Entonces, actitudes arrogantes, actitudes banales, digamos, esa actitud de estar, ay, ya viste con qué falda vino, uy, no, todo ese tipo de chismes y diretes son síntomas de que no estamos cambiando, que podemos caer presos de una religión que cauteriza nuestra conciencia y que no nos damos cuenta que nuestra realidad es muy distinta a lo que estamos profesando. Entonces Rab Shaul habla también de los síntomas de tolerancia, benignidad, dominio propio, amor, mansedumbre. Son actitudes que deberíamos de tener. Proverbio nos da otros, dice, los que temen a Yahweh, hasta sus enemigos viven en paz. Habría que poner si nosotros, mi esposa, mis hijos, los que están más cerca a mí, están en paz conmigo, les caigo bien, encuentran palabras de paz en mí. Todo eso es lo que nos debe de servir para evaluar cómo es que si yo soy padre y tengo un hijo que no me tiene confianza y yo sé, entonces, ¿por qué no me tiene confianza? No he sido capaz de ganarme su confianza. Por poner un ejemplo, en lugar de cerrar, no, vos tenés que decirme, exigir. Entonces, esos son los tipos de cosas que podemos tomar en cuenta para que sea un termómetro de ver si estamos cayendo en religiosidad o no, pero sí definitivamente, y nosotros conocemos gente que ha caído en religiosidad, pero también tiene que ver mucho la enseñanza, creo yo, de que no nos deje caer en eso, porque rápido nuestra Yasejara nos juega la vuelta y caemos presos de eso. Dale, Iván.
Nunca preguntó, solo cuando hay micrófono pregunta. Solo acaba de poner don Mordecai, el río, Gijón o fuente, no la encontré, ¿en qué versículo o capítulo está? Okay. Lo de la fuente de las vírgenes. No, sí, no dice la fuente, es Mishnah, pero ahorita se lo busco. A ver, decime, Iván. También estudiando en el libro al respecto a las características de Yoná, hemos visto de que Yoná ya más antes había muerto y había sido resucitado por el Navi. Ya en su tiempo más adelante vemos en el libro de que él menciona de que es un Navi de Yahweh, pero él se rehúsa a hacer la voluntad de Yahweh. ¿A qué se debe eso de que él, en vez de obedecer al mandato del Eterno, él busca otra vía de escape, por decirlo así, para no cumplir con el mensaje que le estaba dando el Eterno? ¿Que por qué desobedeció? Ajá. O sea, ¿por qué buscó otro lado? En lo literal. En lo literal. En lo literal, ¿por qué? La Torah oral nos habla y nos cita también una parte del Tanaj en donde Yoná había sido enviado a predicar destrucción y muerte a algunos jueces. Lamentablemente para Yoná siempre falló lo que él decía porque la gente se arrepentía. Y ya el edicto que el Eterno le había enviado a decir no se cumplía. Entonces, de alguna manera, pareciera, imagínate vos que el Eterno te diga, ve a decir a esta ciudad que va a morir en 40 días, y se arrepienten y no mueren, y no hay destrucción. Bueno, está bueno. Y te manda a decirle un rey, mire, dice el Eterno que por tu maldad y todo, en 5 días morirás. Se arrepiente, y ya no muere. Y entonces ya al final decimos, bueno, ya Señor, ¿para qué me mandas a decir eso? Y de todos modos se va a arrepentir y los vas a perdonar. Entonces ya, hombre, o sea, porque de alguna manera comenzaban los rumores y que nadie se atrevía, según dice la Torah oral, ya será un profeta verdadero, porque el mensaje a Nínive, y así había sido a 2 reyes, no era, dice el Eterno que si no te arrepientes, no, va a destruirte dentro de 40 días. Ya había un edicto, ya estaba escrito, y todo cambió. Pues dicen que de esa manera hay 2 opciones, por eso Yoná no quiso ir. No, hombre, si otra vez la vas a perdonar, ¿por qué no mandas a otro? 1. 2. Nivel de profecía, como vimos, un profeta o un naví es aquel que está en el lado de lo absoluto y trae algo de allá. En el lado de lo absoluto no está limitado por el tiempo, por lo tanto lo que el profeta ve no está sujeto al tiempo. Puede hacer que pasó, que sea y que vaya a ser todo al mismo tiempo. Entonces hay una posición, Weide la menciona, que posiblemente Yoná sabía que Nínive era la capital de Siria y que años más adelante se iba a llevar cautivo a la casa de Israel, y por eso él no quería ir a Nínive. Otra opción. O sea, teníamos 2 opciones, ¿verdad? No me aparece en mi búsqueda Gijón, pues sí. ¿Otra? ¿Ya no? ¿Ya te olvidó? Tenía la pregunta. En la punta de la lengua. ¿Alguien tiene? En el libro, en el estudio de la página, ahí está la cita. Porque es cuando tiene que estar en el segundo libro de Reyes, o es cuando que busque cuando ungen al rey Salomón, ahí lo ungen. ¿Alguna otra pregunta?
Dale. Ah, no es eso sí. Porque le pidieron señal, ¿no? ¿No? Se lo voy a leer, sí. Hace tiempo leí un estudio de un rabino que decía que había una profecía oral por parte más que todo de los esenios, que decía que el falso profeta, el falso Mesías, iba a hacer caer fuego del cielo. Entonces esta gente, cuando le estaba pidiendo que hiciera una señal, estaba como probando si él iba a hacer caer fuego del cielo, y eso luego para todo el pueblo iba a ser que él era el falso Mesías. Por eso le dice, y él pues él lo sabía, si estaba en la Torah oral, su majestad ya lo sabía, si generación malvada pide señal, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a señal, esto está Mateo. Ok. Oye, me cuesta, ya no sé cómo sacar. Don Mordejai pregunta, vuelve a hacer el comentario que si Gijón era un río que circundaba el Edén. No. Y el otro era el Éufrates. No, que no piense más de lo que está escrito. No. Primera de Reyes 1:45 es donde está el texto. Y vos dijiste, Mateo, ¿qué? 12. Uh-huh. Malvada, ajá. Sí, pues estaban probando, dice, entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días, ¿no? Sí está hablando de sus pecados al pueblo. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa de la que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondiendo a algunos de los escribas le dijeron, maestro, deseamos de ver de ti. Esa es la primera. La otra es con relación a Judá. O sea, podríamos definir que el Mashiach no vino a ellos. No dije eso yo. No se les va a revelar. No puedo decir eso yo, porque los discípulos de su majestad Yeshua eran judíos. Lo que pasa es que hay tiempos. Miren pues. ¿Se recuerdan de las 70 semanas de Daniel? ¿Sí? Ahí se mira va. Esas 70 semanas era un tiempo estipulado, dice, para tu pueblo, para tu ciudad, que era la de Daniel. Su pueblo, Judá, su ciudad, Jerusalén. ¿Ya? Entonces su majestad Yeshua murió a la mitad de la semana número 70. ¿Ya? Entonces todavía el tiempo estaba para el pueblo judío. Por eso le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayas, ni a casa de samaritanos entréis, o fue al revés, no me lo recuerdo, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles no había llegado. Rab Shaul le dice, el Señor me había dicho que viniera a predicarles a ustedes, pero como me veo, ya, como no los veo dignos del reino, me voy hacia los gentiles, porque fui llamado para apóstol de los gentiles, porque ya había llegado el tiempo. Entonces,
para nosotros en el Nuevo Testamento, una señal de la final, del final de las 70 semanas, es Hechos 10, que es donde vemos lo de Cornelio, el pasaje de Pablo, donde dice que comienza todos los gentiles, porque esos 3 años y medio, después de la muerte y resurrección de su majestad Yeshua, todo estuvo dentro de judíos. En Hechos 2 de Shavuot, ¿verdad? Eran 3,000 judíos aceptaron el mensaje de Kefa. O sea, sí hubieron. Pero de ahí en adelante comenzó el tiempo. Eso lo entiendo, pero ¿hoy qué? El tiempo de los gentiles, después viene el tiempo de Efraín, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo. Y aquí es el cierre. Pues sí. Entonces, ¿qué? Siempre. Creemos nosotros que eso ya va a ser en los tiempos finales, la unión de las dos varas. Orar por la paz de Israel. ¿Qué significa orar por la paz de Israel? Oiga. Sí. Porque les decía, ¿viste cómo los trata? Y cuando orabas, te alabo, Padre, porque escondiste tu gloria de estos y se la diste a los niños, sí. ¿Cómo? Para mí, humanamente, sí, creo que los trató bien fuerte. Ah, no, sí los trató fuerte. Sí, pero ¿a quiénes trató bien? Su majestad Yeshua solo, en la mayoría solo trató con judíos. Tenés el pasaje de la samaritana, ves cuando la cananea, cómo la trató. El romano, solo porque lo rogaron los discípulos, le hizo caso. O sea, el ministerio de su majestad Yeshua fue con judíos. O sea, si bien es cierto, cuando él dice, les hablo en parábolas para que ellos no entiendan, ¿quiénes son ellos? Judíos. Pero a ustedes sí, ¿quiénes son ellos? Judíos. O sea, no es que se está descartando al pueblo judío, sino que él también solo estuvo con los judíos. Él no tuvo un ministerio con el pueblo gentil. O sea, están los tiempos, él vino, hubo un tiempo para el pacto de los judíos, después vino para los gentiles, y después vino para Efraín, pero él está en todo. Entonces, al final, las dos varas tienen que unirse. Eso sí, de cajón. Las varas tienen que unirse. Pero ese es al final. Porque al final, entonces, la paz va a regresar a Israel, pero cuando se habla de orar por la paz de Israel, no estamos hablando de que termine la guerra física. Porque Israel desde que nació guerreando. ¿Ah? Entonces podemos decir, nunca el Eterno ha escuchado nuestras oraciones, siempre han peleado. En la gloria del reino de Israel que fue David, ese fue un rey sangriento. Entonces no podemos decir que se trata de eso. Yo interpreto, y eso estoy diciendo yo interpreto que así como nuestro padre Jacob sintió que descendía al Seol cuando le dijeron que Efraín estaba muerto. Y según dicen, no se le reveló la palabra, sino hasta que supo que Efraín estaba vivo. Orar por la paz de Yosef, orar por la paz de Israel significa que todos sus hijos estemos juntos. Y eso para mí va a ser Olam Jabá. ¿Podemos orar para que su majestad Yeshua se le revele ahí? Sí, pero yo creo que no es nuestra función. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Pedir por alguien que no somos nosotros, yo, Efraín, ¿ya? Es querer amar a mi prójimo cuando yo no me amo a mí mismo. ¿Me explico? Alguien me decía, mira, ¿por qué no provocamos que todas las comunidades nos unamos? Le digo yo, para que esta quejila pueda amar a otra quejila y relacionarse en amor con ella, primero tendríamos que amarnos nosotros y unirnos nosotros. No sé si me explico. Yo no puedo amar a nadie si no me amo a mí mismo. Entonces cometeríamos el mismo error de creer que nuestra función es hacer que Judá entienda. Eso no tiene nada que ver con nosotros.
primero nosotros y ya el Eterno que trabaje con ellos. Se voy a poner el caso en la práctica. Mucha gente vino cuando comenzó el movimiento de la Torá siempre hacia el judío, ¿no? El judío lo paró convenciendo. Y muchos de toda esa gente del inicio pararon negando al Mashiach. Otros como te decía yo, fueron aborrecidos por el judaísmo. Porque ellos yo tengo un alma judía, tengo mirada que no sé qué. Y al final el judío lo rechaza. ¿Por qué? Porque, decime tus apellidos, no, bueno, soy judío. Entonces miraba como una usurpación de identidad. Entonces todos esos fallaron. ¿Por qué? Porque no es esa nuestra función. Los pocos encuentros que han habido con judíos han sido buenos en el sentido de que, primero, no los andamos buscando. No estamos tratando de afrontarlos, ni de convencerlos, ni de nada. Han sido buenos porque ellos nos ven y les agrada lo que ven. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que ser lo que tenemos que ser. Y hasta que no lo seamos, no podemos abarcar a nadie más. Entonces yo creo que debemos de enfocarnos en nosotros. Hay muchos más almas efraimitas allá afuera. Alguien que necesita, no solo que ore por ellas, que vaya a hablarles, que les enseñe, que les sacuda el tapete y que los traiga a la Torá. Y yo creo que esa es nuestra función. Porque también mucha gente que venía a la Torá decía, ay, yo quisiera hacer aliá a Israel. Y yo decía, no, la función de Efraín está aquí afuera. Aquí en el exilio, así como la de Yosef fue en Egipto. La de nosotros está aquí afuera echando punta. Entonces son funciones, ¿ya? La otra, tenías 3, dije. ¿Ya, verdad? Uh-huh. Sí. Sí, yo. Sí, con Ram Shaul. Yo por eso creo fehacientemente que dentro del pueblo judío, a lo largo de los siglos, han habido sabios, líderes, que han creído que su majestad Yeshua es el Mashiach, y que se han mantenido con algún objetivo, propósito, porque al final el Eterno les pone a ellos un entendimiento y un deseo de hacer o no hacer algo. Entonces no es que uno le diga cobardes, porque hay oído gente que dice eso, ¿no? Y que gracias a ellos es que nos dejaron todas esas pistas en la Mishnah. Sí, pero él fue alguien que ¿cómo te dijera yo? Que se evidenció. Yo te estoy diciendo que dentro del pueblo judío, a lo largo de los años y actualmente hoy, hay mucha gente creyente en su majestad Yeshua, pero que está calladita. Y por eso nos dejaron todos estos midrash, tradiciones y todos que están como codificados para que todo Efraín, que de alguna manera cuando regrese, identifique todo ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo sí creo que va a haber algo al final, ¿verdad? Hay un pasaje de un profeta que dice que en un día quitaré el pecado de mi pueblo. Si eso va a ser un día para sí, doña. Sí, sí. Uh-huh. No, pero está hablando de los tiempos antes del Olam Jabá, en los tiempos finales. Uh-huh. Tendría que leer bien el contexto. Porque está difícil. Una contestación rápida que yo le daría es que
en el tiempo de Zacarías, cuando él escribió eso, ya la casa de Israel llevaba 200 años perdida. Puede ser que en el texto se refiera al pueblo, porque se dice de las naciones, no puede ser Israel, tendría que ser las naciones. Pues cuando dice judío, ahí está lo difícil, que por la palabra judío, está muy difícil decir Israel, ¿no? Pero digo yo, está muy específico. Sí, no le sabría, ahí sí me... Sí. ¿Por qué? Ok, se refiere a Judá, ¿no? ¿Por qué no dio el mensaje claramente? Ok, le voy a decir por qué. Tenemos al pueblo y tenemos a Efraín. ¿Ah? Efraín es quitado por el pecado y fue llevado al exilio. ¿Dónde? A las naciones. ¿Sí? ¿Ya? En Ezequiel 18 les reclama al pueblo judío que por qué no velaron por esas ovejas. ¿Ya? Los que tenían, dicen los levitas, no dijeron yo voy a hacer algo, Jeremías dice. Y los que tenían el poder tampoco. O sea, por eso les habla en Ezequiel acerca de el pastor que no velaste por las ovejas. Y viene la profecía, viene en donde yo mismo traeré a la peniquebrada y todo. Por eso su majestad Yeshua en Hechos 10 les habla acerca del mal pastor, el asalariado, que es Judá. Entonces viene ya él como buen pastor y va a traer a Efraín. Pero ¿dónde está Efraín? ¿Cómo? Afuera, ok. Entonces, Judá, dice, cometió dos errores. Uno, me dejó a mí fuente de agua viva a través de la religión y cavó para sí cisternas que no pueden retener agua. Jeremías 3, 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Torá, ellos se quedaron que es para ellos. Y hasta el día de hoy, si usted no es judía, ¿para qué quiere estudiar Torá? No tiene que hacer nada. ¿Ya? Entonces ellos cavaron algo para sí, y eso no puede ser así. Porque entonces, ¿cómo va a llegar la Torá de Efraín? Cuando está profetizado y él prometió que ellos tenían que retornar. Entonces, la venida de su majestad Yeshua dentro del pueblo de Judá es porque al final, ¿quién tenía la Torá? Judá. ¿Quiénes eran los únicos dentro de todo el mundo que creían en la unicidad del Eterno? Judá. Por eso en Jeremías dice, y dice, Judá se quedó conmigo, fingidamente, pero se quedó. O sea que de alguna manera ellos, mal que bien, se quedaron ligados al templo, que era lo único que los ligaba con el Eterno. El templo ejercía esa función intermediaria entre el cielo y ellos. ¿Ya? Entonces, por eso tenía que venir ahí con eso. Las profecías se tenían que cumplir ahí. Tenía que nacer en Betlehem, tenía que usar todo eso. ¿Por qué? Porque también utilizó, si bien es cierto que como pueblo de Judá no se convirtió al Mashiach, sí parte de ellos iban a ser los medios para hacer que toda esa Torah llegara a las naciones. Porque no podía escoger a romanos, ¿ya? Tenía que ser dentro de Judá. Pero no todo, habrá un pequeño porcentaje de Judá que fue el que fue escogido. Por eso en Isaías dice la profecía, háblales, pero que no entiendan. No voy a hacer que haya que sanarlos. ¿Qué pasa si Judá entiende y reconoce que su majestad Yeshua es el Mashiach? Ahí hace Teshuvá,
se arrepiente, coronan al rey y nos quedamos afuera nosotros. Entonces ya había, como decía Baruch, un objetivo de que hubiera ese endurecimiento en parte, que Judá como pueblo no entendiera, ¿ya? Para que algunos de ellos fueran utilizados para llevar ese mensaje a las naciones. ¿Para qué? Pero el objetivo no eran las naciones, sino Efraín. Entonces terminan las 70 semanas, llega la predicación a las naciones, y de último viene Efraín. Y así une las dos varas. Y no solo salva a Efraín, sino también vienen a las naciones con ellos. Isaías 14, 1 y 2 dice que muchos de las naciones se unirán al pueblo, a Israel y a Judá en aquellos tiempos, y los llevarán en hombros hacia Jerusalén. Entonces todo eso es como un plan estratégico, así como los hermanos de Yosef lo vendieron. O sea, ellos fueron el instrumento para enviar, para mandarlos, a pesar de la maldad de ellos y todo lo que le digamos. Finalmente Yosef, cuando se le revela, le dice: no tengáis miedo, porque Yahweh me envió a mí aquí para mantenerlos. Ya no fue ellos, él entendió que era un plan estratégico del Eterno, que él tenía que sufrir y ser vendido por sus propios hermanos para finalmente darles vida a ellos. Entonces no los ve como culpables, sino los mira como un medio. Entonces también Judá fue utilizado como un medio. Judá hasta el día de hoy conservó una identidad y conservó toda esa sabiduría que hoy nos está salvando la vida a nosotros. ¿Ya? Entonces sirvió como un medio. Entonces guardaron con tanto celo la Torá. ¿Y por qué en los últimos 20 años comienzan los portales en la web, libros, y usted no importa si es judío, usted entra a la judaica y le venden el libro que quiera y ya no les importa? ¿Por qué? Porque Efraín está en las naciones y era el tiempo de abrir la puerta para que toda esa sabiduría, que yo repito, que ni ellos mismos saben lo que tienen, llegara a Efraín para darle vida. Entonces ellos son un medio, porque eran los únicos que podían conservar toda esa sabiduría de alguna manera celosamente, pero el objetivo éramos nosotros. ¿Ya? Y aquí viene el gran plan maestro, que por eso es que después Efraín se convierte en primogénito, cuando le dice: Israel es mi hijo y Efraín es mi primogénito. Es donde la función que tenía Judá de cabeza de Israel, porque en Judá estaban los levitas, los sacerdotes, y el reino, la autoridad, ahora va a ser Efraín. Eso es debido a que cruzó las manos Jacob. Entonces por eso sobre Efraín cae eso. Entonces ellos son el medio para hacer llegar allá. ¿No? Va. Coloca una cita aquí, don Mordejai, Jeremías 3:2. Alza tu vista a los cerros y mira, ¿en qué lugar no se ha acostado contigo? Tú los esperabas a la orilla de los caminos como un bandido en el desierto, y contaminaste el país con tus creo que está incompleto. Jeremías 3:2. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Por ventura guardará su enojo para siempre, eternalmente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y me dijo el Señor en días del rey Josías. No entiendo. Así, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y ahí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí, mas no se volvió. Y lo vio la rebelde, su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo le envié y le di carta de repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto la rebelde su hermana Judá
nunca se tornó a mí del todo su corazón, sino mentirosamente, dijo el Señor. Veía, se fue bien. Yo pues leyendo, ¿verdad? Pero ahí le cuenta. Ahí está el texto. Jeremías 3 era, ¿no? No, era porque aquí está la cita que yo les dije que Judá se había vuelto fingidamente, en la versión Reina Valera, pero esta dice de una vez que no se volvió de todo su corazón, sino, ¿cómo es que dice? Sí, prostituida. 2 minutos. Bueno, primero está el reloj aquí. Hablando también un poco con lo que es el libro de Yoná y al respecto de lo que es, o sea, primeramente en Moshe en el desierto se le ordenó que levantara una serpiente de bronce, ¿verdad? Y a través de ellos esa era una representativa de Mashiach. Ahora, ¿por qué en el libro de Yoná utiliza un pez en vez de utilizar otra forma de poderlo mandar hacia donde lo estaba ordenando que fuera, sino que mejor tuvo que utilizar el pez para que estuviera ahí y que prácticamente, podemos decir así, que muriera? Y hasta que él entendiera el mandato de él, entonces es que el pez lo tuvo que soltar hacia Nimbe. Pues mira, la pregunta es, ¿por qué el pez y por qué no otra cosa? No sabría, pero no sabría. Porque para mí hubiera sido más fácil que su majestad Yeshua no muriera, no sufriera para que nosotros hiciéramos Teshuvah. Pero definitivamente era imposible hacernos entender sin un pacto de sangre, sin que él diera su vida. Entonces son cosas que nosotros no podíamos comprender, son los planes maestros del Eterno. ¿Por qué un pez y por qué no una tortuga o no sé? No, pues en el caso, ¿por qué no hizo caso de una vez y se fue? O sea, es muy difícil que nos pusiéramos a pensar, como que me dijeras, ¿cómo sería el mundo si Adán no hubiera pecado? La realidad hubiera sido distinta. Entonces no podemos ni imaginarnos cómo fuera. Entonces, ¿por qué? Lo que me estás preguntando es, ¿por qué el plan fue de esta manera y no de otra? Ella está fuera de mis fronteras. ¿Cómo? Sí, que el pez representa a Efraín. Tal vez, no sé. Sí, a ver. Uh-huh. Uh-huh. Sí, tenemos que hacer la labor. Eso es una de las cosas que nosotros de alguna manera perdimos cuando absorbimos mucho judaísmo, un judaísmo muy cerrado y que no le importa, no anda haciendo ningún proselitismo. Nosotros sí deberíamos de hacer un proselitismo, aunque debería de ser un proselitismo, si lo comparamos con el cristianismo, un poquito más controlado y honorable. O sea, no, sí, eso de, si no aceptas al Señor te vas a ir al infierno. O sea, que tratar de manipular la masa a través del temor no es así. Lo que sí es cierto es que el Eterno, de alguna manera milagrosa y sobrenatural, está atrayendo a mucha gente a su Torah en todos los países del mundo.
O sea, el Eterno está poniendo algo en el entendimiento, en el corazón de la gente, pero mucha de esa gente no sabe qué es, ¿ya? Hace unos años nosotros nos dijimos que íbamos a hacer, hicimos trifoliares para estar haciendo mensajes, porque de repente llega, esto era, pero no, al final la comodidad y a veces pensar, sentirse, perdonen si alguien escucha eso, pero la gente cuando sale de la Torá no quiere hacer ni nada que se parezca al cristianismo, y entonces ir entregando volantes o algo así, ay, que parezco cristiano, que parece que son muy, me parece una actitud muy infantil, inmadura, para estar haciendo ese tipo de cosas. Sí lo deberíamos de hacer, hicimos, lo que pasa es que invertimos unos fondos en eso y hasta hace poco tiempo regalé los últimos que habían y ya era hasta la información que estaba de teléfonos y todo ya estaba descontinuada, pero sí hay que hacerlo. Yo considero que sí deberíamos de hacer, inclusive Abigail me pidió que le hiciera porque ella entrega a sus amigos, así como usted, no, tal vez no andar en el bus repartiendo, o al que tenga carácter que lo haga, pero sí a los conocidos siempre cargar algo y comenzar a diseñar, en la medida que haya demanda, ¿verdad? Porque recuérdense que la función del discípulo es exprimir al maestro. En la manera que haya demanda, yo tengo que estar haciendo los mensajitos en un trifoliario, en una hojita, ¿no? Para estarlos haciendo, pero sí hay que hacerlo. Sí. Lo voy a pensar. La pasividad de sus... No, pero entregando una información así. Sí, Giovanni. Jennifer, yes. Evelyn, sí. Uh-huh. Sí. ¿Cuánta más gente habrá así que le están necesitando? Uh-huh. Pues mínimo tenemos que comenzar con eso. La internet está haciendo una gran labor para toda la gente que está fuera de aquí. Por ejemplo, Samuel también nos contó que él andaba buscando algo y encontró la página y solito. ¿Cuánta gente hay buscando y no sabe qué? Hasta que alguien le dice, y siente esto es, y se ve atraído. Entonces, de alguna manera, sí tenemos que hacer bulla. Tal vez no convencer a la gente, no es convencer a la gente, solo que la gente sepa que existimos y dónde estamos. Pero al decir existir, ¿quiénes somos? ¿Va? Entonces hay ciertos mensajitos que vamos a tener que hacer para que la gente que le llame la atención. A veces el que menos pensamos, el Eterno lo trae. Por eso es que uno cuando platica con alguien, uno no sabe con quién está hablando, porque igual éramos nosotros, religiosos rematados, y donde paramos. Entonces sí hay que hacerlo, y mire, 2 veces, 3 veces he lanzado el proyecto Jeremías, que precisamente trata sobre eso.
Y le he pedido a 3 personas en distintos tiempos que haga esa función. Hay que hacer, hagamos, vayamos a repartir al obelisco, que motive, que esté... Ninguno ha funcionado. Pero yo quisiera, que yo no lo puedo hacer todo, pero yo quisiera que hubiera alguien aquí que tenga el espíritu de Jeremías de ir y decirle, te vas a morir, arrepiéntete, guarda los mandamientos. Y por varios, bueno, Lebel comenzó este sábado, o el jueves, un programa de radio en Shela. Es una radio, ¿cómo se llama? Una radio comunitaria, pero ya le ofrecieron otra que es de las radios más viejas de Shela, no me acuerdo cómo se llama, y que ya el otro sábado va a comenzar a hacer un programa piloto, y a ver si les gusta para ir. Entonces, ir haciendo bulla. Claro, requiere tiempo, recursos y todo, pero no nos podemos quedar con eso solo para nosotros. Tenemos que, claro, también tenemos que tener, y eso ya me lo dejan a mí, el filtro, ¿verdad? De quién realmente trae buenas cizañas, no, quién trae trigo y quién trae cizaña, ¿verdad? Bueno, chivia. Uh-huh. 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 Ahora, hagámoslo entonces. Sí, don Mordejai, que diga, sí, don Mordejai, yo sé que es don Mordejai, pero vos me oyes. Wayne Reb es el escritor del libro La Cabalá de Yoná. Así se llama el libro, La Cabalá de Yoná. Es un holandés matemático físico. ¿Cómo llegó al número? Es el número, es la gematría plena. No sé si por eso él está preguntando, porque si suma las letras no va a llegar a ese número. ¿Ya? Es el año del diluvio, pero ¿cómo llegué? No sé si quién me dio el dato o que si yo me lo inventé, porque cuando él vea los números no le va a sumar porque es el valor numérico pleno, que quiere decir, enseñamos eso, hablamos de eso, ¿no? Que cada Aleph es Aleph, Lamed, Kof, entonces se suman los valores numéricos de cada letra y finalmente llegó a 1656, que es el año del diluvio. Pero eso es un dato que está en el libro de Wayne Reb, de Cabalá de Jonás, profeta Jonás. Hoy sí ya terminamos. Entonces, que el otro libro que querían que era Daniel. Vamos a ver el Daniel, que tal vez lo vemos en unos dos sesiones. Ya se aburrió. No, como estaban pidiendo. Va. Sí, yo por eso, como siempre hay gente nueva, quiere oírlo todo.